A ver, buenos días, alumnas. Buenos días. Buenos días, profesor. 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 Buenos días con todas, con todas. El día de hoy vamos a ver sobre los tejidos vegetales. Ya la vez pasada hemos hablado sobre las células, animales, vegetales, y hoy día vamos a ver los tejidos. Entendemos pues que los tejidos son producto de la unión de muchas células, ¿no? De dos o más células que van a formar los tejidos. Y estos tejidos, que son agrupaciones de células, van a realizar ciertas funciones específicas dentro del organismo de cada ser vivo, ¿eh? Y ahí vamos a ver también cómo son las células, su estructura, su clasificación de los tejidos, los tipos de tejidos y las funciones que realizan estos tejidos. Pero hoy día nos vamos a abocar solamente a los tejidos vegetales. A ver, vamos a presentar. Ahí tenemos los tejidos vegetales. Hemos dicho que está conformado por un conjunto de células, ¿no? Células que van a formar un tejido, y este tejido va a cumplir una función específica. También hemos dicho que las células vegetales son eucariotas. ¿Y por qué son eucariotas? ¿Por qué son eucariotas? Porque presentan una membrana nuclear bien definida. Es decir, su núcleo de la célula tiene una membrana bien definida, y además toda la célula presenta una serie de organelas que están en el interior del citoplasma. Por eso es eucariota. A ver, vamos a ver los tejidos vegetales. Cuando hablamos de los tejidos vegetales, podemos hablar de los tipos. A ver, aquí tenemos los meristemáticos, llamados meristemáticos o también embrionarios, porque son los primeros que nacen, aparecen en el cuerpo, ¿no? El cuerpo de los vegetales. Después de estos embrionarios, conforme van madurando, va pasando el tiempo, se vuelven adultos o también llamados definitivos. Dentro de ello tenemos los parénquimas, los tejidos de sostén, los tejidos conductores, los tejidos productores y de repente otros más, ¿no? Pero primero empezamos con los meristemáticos, llamados también embrionarios. A ver. Los meristemáticos. No, pero antes vamos a ver acá. Hay una serie de tejidos que nos presenta este árbol. Aquí han hecho un corte transversal. Aquí vemos las ramas, las hojas. ¿Qué más vemos? Por acá vemos el tallo. Tejido conductores. Son unos tubos. A ver, el tejido epidérmico tiene una función protectora. Epidérmico viene a ser la epidermis, que está en la parte más externa de la planta, en este caso de la hoja, ¿no? Y en la hoja encontramos ciertos poritos. Estos poros se llaman estomas también, ¿no? Por ahí ingresa el CO2, o también puede salir el oxígeno, o también puede salir vapores de agua, ¿no? Por las hojas, por estas
por estos poritos llamados estomas. Luego, ¿qué observamos por acá? El parénquima, tejido fundamental, fotosintético. Es un tejido donde se realiza la fotosíntesis también, ¿no? También están en las hojas. Por acá tenemos el meristemático o meristemo también. El meristemo se ubica en la parte del crecimiento, o sea, en la yema, en la punta de las ramas, en la punta de los tallos, ahí se forma el meristemo. ¿Y qué más? El suber viene a ser el corcho. El corcho viene a estar acá, la parte protectora del tallo, ¿no? La parte más externa. ¿Qué más? Tenemos los tejidos conductores, como el floema, el xilema, están por acá, por el, como le llamamos acá en el tallo, ¿no? Casi en la parte media del tallo. Eso más o menos para tener una idea. Bueno, vamos a empezar con los tejidos meristemáticos, hoy también llamados tejidos embrionarios. ¿Cuál es la función? Son responsables del crecimiento vegetal, dice. Es decir, estos tejidos van a estar en las puntas de las raíces y en las puntas de las ramas o de los tallos. Entonces, estos tejidos van a producir el alargamiento, ¿no? El crecimiento del vegetal. Sus células son pequeñas, de forma poliédricas, de paredes finas, con vacuolas pequeñas y abundantes. A ver, tenemos el tejido meristemático apical, apicales y laterales. Dentro de los laterales está el cambium vascular o el cambium suberógeno. El suberógeno corresponde al corcho. Ustedes conocen el corcho, ¿no? El corcho que se pone a las botellas, eso, ¿no? Es un tipo de tejido. Y por el otro lado tenemos el cambium vascular, que es el tejido conductores. Estos conducen la savia elaborada, la savia bruta, de un lugar a otro, ¿no? Bien, entonces los tejidos meristemáticos están divididos en dos grupos. Los apicales, pero ustedes dirán, ¿cuáles son los apicales? Estos apicales están en las puntas, ya sea de las raíces o están en la punta de los tallos, es decir, en las yemas. Ahí se van desarrollándose, ¿no? Y en cambio los laterales, esto va a dar un crecimiento lateral, como dice, ¿no? Esto va a dar un crecimiento del grosor. Esto está en el tallo. Mientras que esto está en la punta de las raíces de las plantas, también está en la punta de los tallos, en las ramas, ¿no? Pero esto de acá está en el tronco. Vamos a verlo. Aquí. A ver, aquí estarían los apicales en la punta de las ramas. Y aquí estarían los laterales. Los laterales, por aquí estarían el cambium. Y van a dar el grosor. Es decir, van a dar el grosor del tallo. Van a crecer células aquí. Se van a desarrollar. Se van a multiplicar las células. Y en conjunto van a desarrollar el tallo, pero en forma lateral, el grosor. ¿Ya? Mientras estos desarrollan en forma longitudinal. Crecimientos longitudinales y esto dará crecimiento laterales para el grosor. Y esto para el alargamiento. Entonces, no se olviden, ¿ya? Estos para el alargamiento y lo de acá para el grosor. No sé si me dejo entender por ahí. A ver, chicas. Sí, todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien. Ya, seguimos. A ver, aquí están los apicales.
meristemático, le llaman apicales, están en las puntas. Aquí están creciendo como en la punta de los tallos, he dicho, ¿no? De las ramas. Aquí le llaman el ápice caulinar, porque caulinar viene de tallos, en las ramas, en las puntas, ¿no? Un crecimiento primario le llamamos aquí. Y también puede estar en las raíces y en el tallo, dice acá, ¿no? Son responsables del crecimiento. Aquí pueden ver sus formas, cómo son las células, ahí están en conjunto. Ahora, aquí vemos el ápice caulinar, es como una yema que va creciendo. Aquí se van multiplicando las células, ¿no? Es decir, se van subdividiéndose en grandes cantidades, se divide y entonces el tallo va creciendo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y este es lo contrario. Este es el apical radical. Eso está en la punta de las raíces, por eso le llama radical. Y caulinar porque está en la punta de los tallos. Aquí también las células se van multiplicando, se dividen y por lo tanto esto va creciendo. Pero esto va creciendo cada vez a las profundidades de la tierra, ¿no? En la tierra, bajo el suelo. Y por eso le llaman el ápice apical. Y también es meristemo primarios. Esto también es el apical, ¿no? Es un tejido apical de las raíces. Aquí a veces segrega ciertas sustancias como enzimas, que estas raíces pueden estar chocando al crecer, pueden estar chocando con las rocas, con las piedras. Y entonces estas raíces segregan ciertas sustancias, algunas enzimas para destruir a las rocas. Rompen las rocas y sigue su crecimiento por el suelo. Cada vez se van más profundas. Por eso lo llaman apicales. O radicales también, ¿no? Los meristemos laterales ya le llamamos crecimiento secundario. Aquí tenemos el cambium y el felógeno. Cambium vascular, el leño. Ahora, pero estos crecen en forma lateral, ¿no? Por eso dice acá meristemos laterales. A ver. Este es un corte transversal de un tallo, ¿no? Lo vemos de planta. Aquí vemos el cambium. Estas partecitas este conjunto de células es un tejido que pertenece al cambium. Aquí se subdividen, se multiplican y por lo tanto van aumentando el grosor. Por eso le llaman meristemos laterales o también de crecimiento secundario. ¿Por qué? Porque acá los tallos cada vez van engrosándose, ¿no? Acá igual, ¿no? El felógeno, aquí vemos el suber, felógeno, toda esta parte oscurita. Esto viene a ser como células muertas, algo así. Esto también desarrollan el crecimiento lateral, el felógeno. Es el suber o corcho. Como son células muertas, también van ensanchando, van aumentando el grosor de todo el tallo. Acá igual, aquí está el cambium. Esto es el cambium. Cambium vascular, constituido por una capa de células que forman un cilindro alrededor del tallo, dice, ¿no? Y el tronco de la raíz también. Entonces esto da el crecimiento lateral, el grosor. Acá igual, aquí como están las células súper apretadas, desarrollándose, dividiéndose, multiplicándose y van a dar
el grosor, ¿no? Del tallo. Hay árboles que pueden vivir miles de años, ¿no? Hay árboles que pueden vivir 2000, 3000 años. Aún todavía existen árboles que de 3000, 4000 años. A veces están como fósiles vivientes que le llaman, ¿no? Aquí tenemos igual, van dando el crecimiento lateral. Por acá vemos la epidermis. Este es un tallo que vemos en forma de la parte lateral, ¿no? La parte más externa, como que le llamamos la cáscara nosotros, esto viene a ser la epidermis. Luego viene el corcho, que le dije, el felógeno, el suber o corcho, que está como otra capita más interna, ¿no? Y por acá está el cambión suberoso, felógeno. Por acá está el parénquima, colénquima, estos son otros tejidos, ¿no? Y por acá estaría el centro ya del tallo, más o menos, ¿no? El centro viene a ser ya la médula. A ver. Ahora, eso viene a ser los tejidos embrionarios. Embrionarios porque ahí aparecen recién, ¿no? Se subdividen las células nuevas, aparecen nuevos tejidos, y por eso lo llamamos meristemáticos. Y esos después que ya son embrionarios, van madurando, ¿no? Pasan a ser ya tejidos adultos, o también le llamamos tejidos definitivos. Entonces, dentro de los tejidos definitivos vamos a tener los siguientes. Estos tejidos definitivos ya se encuentran distribuidos por todas partes de la planta, ¿no? Formando grupos o sistemas. Aquí tenemos el sistema fundamental, el sistema epidérmico y el sistema vascular. Dentro de los definitivos, no se olviden esto, ¿ya? Hay 3 sistemas: fundamental, epidérmico y vascular. Dentro de lo fundamental tenemos el parénquima, colénquima y esclerénquima. Y en el epidérmico viene a ser la epidermis, así como nosotros tenemos la piel, ¿no? La parte más externa. Ahí está la epidermis y la peridermis. Y el vascular son sistemas conductores. ¿Qué conducen? Conducen la savia elaborada, la savia bruta, y, ¿no? Que conforman el xilema y el floema. A través de estos tubos se transportan pues los líquidos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. A ver, aquí tenemos el parénquima. El parénquima son células vivas, mantienen su capacidad de división. Se siguen dividiendo también, ¿no? Ahora, el parénquima, ¿qué función cumple? El parénquima se encuentra en las hojas, por decir, ¿no? En las hojas, o también pueden estar en los tallos blandos, en los tallos verdes de las ramas, que realizan la fotosíntesis, ¿no? Además de realizar la fotosíntesis, también almacenan sustancias de reservas y también secreción. Esto viene a ser la función del parénquima. Luego pasamos al colénquima. El colénquima está formado por células vivas también. Tiene forma alargada, paredes desiguales, engrosadas. Pero ¿cuál es su función del colénquima? El colénquima tiene como función de soporte de los órganos que están en crecimiento, dice. Por ejemplo, en las ramas podemos hablar de las verduras. Hay verduras que, para sostener sus hojas, para que sean un poquito más fuertes, más resistentes, se requiere después de este tejido colénquima.
Por eso dice son de soporte. No sé si ustedes también han visto, hay plantas que desarrollan bastante frutos y cuando hay demasiados frutos y, y tienen un sobrepeso, aumenta el peso y entonces las ramas se rompen, ¿no? Por el peso de las semillas, de los frutos. Y entonces para eso le sirve el colénquima, para sostener a mayor peso de las plantas, de los órganos, dice, ¿no? Sirve como soporte. Ahora, el esclerénquima está formada por fibras o esclereidas. Son células alargadas dispuestas en cordones, dice, ¿no? Son de forma variable. Ahora, estas células están conformadas por células muertas aquí, ¿ah? Hay células muertas, duras. Esclerénquima viene de escleros. Escleros, ¿qué significa? Piedra, pétrea. Son muy duras y están formadas por células muertas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función? La función es de refuerzo, soporte y también puede ser de repente de protección, ¿no? A ver, yo le pregunto, ¿ustedes han consumido melocotón, durazno? Sí. ¿Se comen ustedes la pulpa y qué encuentran? La pepa, ¿no es cierto? Sí. La Sí. pepa que está protegiendo a la semilla. No tienen que chancarlo bien duro para encontrar la semilla en el interior. ¿Han hecho eso? Yo lo he Yo hecho creo que pero con todos, la palta. Yo lo he claro, hecho la con palta mango. también igual, ¿no? Sí. Y entonces, ese tejido es bien duro, como piedra. Después han visto el coco. El coco en la parte externa también tiene que chancarle duro y romperlo, ¿no? Ese tejido es el esclerénquima, o sea, el tejido bien duro. Entonces, ese tejido tiene como función de refuerzo, soporte y también de protección, ¿no? Protege también. Entonces, ahí tenemos esclerénquima, el colénquima también de soporte y el parénquima, donde se realiza la fotosíntesis, el almacenamiento de las sustancias de secreción. Esto está en las hojas también, ¿no? Y esto puede estar en las ramas. Y esto puede estar en algunos sitios que la planta lo requiere, ¿no? Puede estar sobre las semillas, también puede estar en los frutos o en las ramas también, ¿no? Entonces aquí tenemos el tejido fundamental, formado por los tres, parénquima, colénquima, esclerénquima. No se olviden, aquí están el sistema fundamental, parénquima, colénquima, esclerénquima, ¿no? Ahora pasamos a otro. Seguimos con los parénquimas, ¿no? Ahí está el tipo de la forma, el tejido, la forma de la célula. Aquí tienen unos espacios entre células y células, paredes primarias, ¿no? Estos son los parénquimas. Los tipos de células, cómo se unen. Ahí está con su núcleo, ahí está el núcleo de las células redondeadas. Acá está visto electrónicamente. Parénquima, ya hemos dicho fotosintético, también clorofiliano le llaman. Están en las hojas, ¿no? Ahí se lleva a cabo pues la fotosíntesis. Ahí están también los cloroplastos para llevar a cabo la fotosíntesis. Siempre están expuestos a la luz. También pueden encontrarse leucoplastos, amiloplastos, es decir, sustancias de reserva, donde se encuentran también los almidones, ¿no? Donde están los almidones, donde están los pigmentos, también puede ser, los pigmentos de colores. Aquí están las células del parénquima.
cómo se están juntas, ¿no? En conjunto ya forman los tejidos. Aquí hay un parénquima de reserva. Aquí puede almacenar granos de almidones, por decir, ¿no? Puede ser de repente en la papa, ¿no? En el tubérculo de la papa que consumimos, ahí tendría el parénquima, ¿no? Un tejido parenquimatoso, porque almacena almidones. Parénquima también, no solamente almidones, puede almacenar también aire, ¿no? Aire, oxígeno. Entre las células, por acá tienen espacios y puede almacenar aire, ¿no? Oxígeno. Aeríferos, ahí están las formas también. Cómo son sus células. Y pueden almacenar aire también, ¿no? Espacios para aire. El colénquima, este es el otro. El colénquima hemos dicho que sirve como para sostener a las ramas, a las plantas, ¿no? Está formado por células vivas, alargadas, engrosadas. Se encuentran en las regiones de la planta en crecimiento también, para darles fortaleza, dice, ¿no? Se localiza en la capa más externa de la corteza de los tallos también. Este es un tallo, ¿no? Puede estar por acá también, ¿no? Colénquima. Pueden observar los tejidos, cómo están formados, las células. Cada uno de las células. Una célula de tipo angulares, células aquí de repente más redondas, redondeadas, dice. Todo esto son las paredes celulares, más engrosadas, las paredes. Todo esto son las paredes celulares también, ¿no? Que hemos visto las paredes de las células. Acá igual, el parénquima, por acá está el parénquima, el colénquima y el esclerénquima está más interno. Por acá está la epidermis, la parte más externa. Esclerénquima. Cuando hablamos de esclerénquima, estamos hablando de células muertas, hemos dicho, ¿no? Y tiene como la función fundamental de sostén, de sostener, proteger a las plantas, ¿no? Está formada por células muertas, ¿no? Se encuentran en los tallos, asociada a las venas de las hojas, o también pueden estar formando envolturas duras de las semillas, ¿no? Le llaman también esclereidas o células pétreas o fibras, muy resistentes, muy duras, ¿no? Braquiesclereidas también le llama. Hay unos poros. Estas son las células. Células muy apretadas, muy duras, muy resistentes, como piedras. Aquí también colénquima. Colénquima está más o menos por estas zonas. Parénquima, epidermis. Epidérmico. Ya, ahora pasamos a otro tejido, a otro sistema que hablamos, ¿recuerdan? Al segundo, acá, el sistema epidérmico. Aquí está la epidermis y la peridermis. Aquí. Aquí tenemos el sistema epidérmico, está formado por la epidermis y la peridermis, hemos dicho, dos, ¿no? Ahora, la epidermis, la parte más externa, está formada por células aplanadas, fuertemente unidas, su pared externa cubierta de cutícula. Cutículas son sustancias como, ¿cómo le puedo decir? Como
como ceras, como la cera, algo así que cubre, ¿no? Las paredes de las células. A ver, aquí encontramos los estomas y también los tricomas. Pero ¿cuál es la función de la epidermis? En los vegetales jóvenes protege de la pérdida de agua. Es decir, son protectoras de la deshidratación para que no pierdan agua, mucha agua. Es decir, cuando hace mucho calor, las plantas pueden transpirar, ¿no? Al transpirar, entonces pierden gran cantidad de agua. Transpiran mucha cantidad de agua. Entonces, la epidermis le sirve como protector también. Ahora, ¿quiénes lo protege? Porque aquí hablaríamos de los estomas, pero ¿qué son los estomas? Los estomas están formados por células oclusivas. En el interior, en la parte media, deja un espacio llamado ostiolo. Aquí están. En las hojas, aquí hay unas hojas y aquí tenemos unos poros. Estos poros están formados por dos células, pero en la parte media hay un poro llamado ostiolo. Y por ahí, ¿qué pasa? Por ahí pasa los gases. Por decir, en los vapores de agua si hace mucha calor, entonces el agua puede evaporarse, salir de la planta y en forma de vapor se iría al espacio, ¿no? Y entonces la célula se deshidrata, la planta se deshidrata. ¿Qué hacen estos poros? Se cierran. Cuando ya hace mucho calor y la planta está perdiendo agua, estos poritos se cierran, ¿no? Y entonces de esa manera está protegiendo a la planta, ¿no? Y los tricomas, ¿qué son los tricomas? Los tricomas son los pelitos que tienen las plantas, así como nosotros tenemos vellosidades en nuestra piel, las plantas también tienen sus vellosidades. No sé si ustedes han visto la ortiga, han visto una serie de plantitas que tiene como espinitas, ¿no? O como vellos, bien delgaditos. Y esos son los tricomas. Y por acá tenemos la peridermis. La peridermis está formada también por células muertas, dice, ¿no? Peridermis formada por células muertas y son de paredes bastante gruesas y tiene impregnadas de suberina. Suberina viene a ser el corcho ya. Como son células muertas, estas pueden servir como protectoras. Pueden resistir golpes, ¿no? ¿Y cuál es su función acá? Reemplaza a la epidermis en zonas con crecimiento secundario. Ya, a ver, vamos a ver la epidermis. La epidermis está dividida en dos grupos. Ahí tenemos los estomas y los tricomas. Y la peridermis tiene como función de protección, he dicho, reemplaza la epidermis con crecimiento secundario, ¿no? A ver, la epidermis. Aquí, por ejemplo, tenemos un tejido observado en las células de una cebolla. Aquí vemos, todo esto viene a ser una célula. Cada uno de células alargadas. Y aquí, esto de acá, se observan sus núcleos. Ahí están los núcleos. Los núcleos pueden estar al centro o pueden estar en la parte externa también, ¿no? O la parte lateral por ahí, ¿no? La epidermis está formada por varias capas de células y tiene como función de grado de adaptación a la sequedad. Es decir, aquí ayuda a proteger de que las plantas no se sequen, almacenen agua y que no se pierda mucha agua por transpiración, ¿no? A ver, la epidermis se cubre de una capa
hidrófoba que evita la deshidratación. Ahí tenemos la cutícula. A ver, la cutícula sería la parte más externa. Es como una grasa que no deja salir el agua. Es decir, cuando hace mucha calor, la planta a veces quiere transpirar, transpira demasiado, y entonces protege. Y por acá tenemos ya la epidermis. Esto ya sería la epidermis. Y por acá hay un parénquima empalizada que le llaman, ¿no? Acá dice la cutícula menos gruesa. Tiene como función de adaptación, de proteger a la planta, ¿no? Protege a la planta, ¿no? De la deshidratación. Aquí tenemos la cutícula, la parte más externa. Acá nos habla de las plantas de climas secos. Por ejemplo, hay plantas que viven en los desiertos, en climas secos, y entonces le llaman plantas xerófitas, que viven en los desiertos. Por lo tanto, tienen que protegerse de cutícula y para que no se deshidraten demasiado, ¿no? Acá dice, por encima de la cutícula tienen ceras. Por acá hay ¿cómo le puedo decir? Compuestos como lípidos, como grasas, como ceras, ¿no? Y que tapa también los poros, con la finalidad pues, de que no haya mucha pérdida de agua. También hablamos de los tricomas o los pelos que le decía, ¿no? Aquí está un pelito, un pelo alargado que sale de la epidermis. Aquí tenemos otro. A esto se le llama tricomas. Los tricomas, ¿qué función desempeñan? Una función protectora. En algunos casos pueden absorber el agua, ¿no? Los pelos, cuando hablamos tricomas, hablamos de pelos absorbentes también puede ser. Ejemplo, en las raíces también tienen los pelos, ¿no? Los pelos absorbentes. Por ello absorben el agua disueltas con sales minerales también, ¿no? En las raíces. Yo le hablaba de los estomas. Los estomas están presentes en las hojas. Los estomas están formados por dos células. Aquí hay una célula y aquí hay otra célula. Y dentro de la célula, aquí hay un espacio vacío. Pero este espacio llamado estoma, ostiolo también le llaman, ¿no? Aquí hay momentos que la planta regula según el clima, abre su estoma, el estoma acá, o lo puede cerrar. Eso lo va regulando la planta cuando lo requiere, ¿no? Por ejemplo, por acá también puede ingresar el CO2 para que realice la fotosíntesis. El CO2 que está en el aire lo captura. O por acá también puede salir el oxígeno, porque las plantas al realizar la fotosíntesis emiten oxígeno. Y para que salga el oxígeno sale por este poro. Y si la planta no quiere que salga ni el agua ni el oxígeno, lo cierra, ¿no? Lo cierra. Controla la planta. Ahí están el ostiolo. Estas son las células de las estomas. Cada célula llama célula oclusiva, le llaman, ¿no? Y todo esto viene a ser una hoja. Una hoja, ¿no? Y ahí están los estomas. Aquí vemos un estoma más detallado, visto en microscopio electrónico ya. Aquí tenemos la peridermis. Peridermis. La peridermis formada fundamentalmente por súbero corcho. Y el corcho, ustedes saben que tienen células muertas, ¿no? Y pueden engrosar, tienen las paredes bastante gruesas, ¿no? Impregnada de suberina. Suberina son ciertas sustancias que le dan esa consistencia, ¿no? De muerta, flexible también, ¿no? Y también tiene sustancias como las ceras.
las ceras que ustedes han visto en la manzana, por ejemplo, el fruto de la manzana, en la parte más externa, ustedes lo ven como ceras ahí, ¿no? Parece que tuviera cera, lo hubieran echado cera. Eso para que no se deshidrate, ¿no? Tejidos tuberosos como el corcho, células muertas. Tejidos, aquí ya tenemos el otro sistema, recuerdan que el tercero estaba formado, el sistema vascular. Aquí ya está formado por el xilema y el floema. A ver, el xilema está formado por células gruesas, son bastante maduras y a veces tienen células muertas también acá, ¿no? Dice, células maduras pierden su citoplasma y a veces mueren, dice acá, ¿no? Mueren. También tienen células muertas, ¿ah? Pueden tener entre vivas y muertas. Ahora, ¿cuál es la función del xilema? Estos ya son tubos leñosos. Estos tubos, ¿qué van a conducir? Van a conducir el agua y el agua con las sales minerales. ¿De dónde recogen el agua con las sales minerales? ¿De dónde? A ver. Desde la raíz. Desde las raíces hasta los órganos. Desde el suelo, ¿no? En el suelo estarán el agua, el suelo, ahí estarán los minerales, pero las raíces lo van a capturan y lo llevan hacia todas partes de la planta, ¿no? Entonces, estos vasos leñosos del xilema, no se acuerden, acuérdense del xilema, son los que van a conducir de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba van a llevar los nutrientes. Y aquí tenemos las traqueidas y las tráqueas. Ahora, vamos al floema. A ver, hay un micro abierto por ahí. De mi profesor, disculpa. Un micro abierto. Ya. Luego pasamos al floema. El floema está formado por células cribosas o tubos cribosos también, ¿no? Formada por células vivas, cribosas, dice, con poros, se comunican entre ellas, ¿no? Con sus citoplasmas. Ahora, también son tubos, ¿ah? Tubos. Pero ¿qué conduce? Conduce la savia elaborada. La savia elaborada viene a ser los líquidos, los azúcares que ha elaborado las plantas durante la fotosíntesis. Ya, no se olviden. Esto ¿dónde realiza la fotosíntesis las plantas? También será en el suelo. ¿Dónde realizan la fotosíntesis? En las hojas. En las hojas. Muy bien, chicas. En las hojas. Mientras de acá conducían desde las raíces, ¿no? Desde el suelo. Aquí estos tubos lo llevan desde las hojas por las venas, lo llevarán estas sustancias, o son soluciones, ¿no? Son soluciones que ya ha elaborado la planta como producto de la fotosíntesis. ¿A dónde lo llevarán? A las zonas de reserva. ¿Y dónde serán las zonas de reserva? ¿Dónde lo almacenan? A ver, ¿dónde almacenan los azúcares, los almidones? En el tallo. En el tallo. Pueden llevarlo al tallo, pueden llevar a los tubérculos, ¿no? Por ejemplo, la papa, el camote, la yuca. Claro, lo pueden llevar a los frutos. ¿Dónde más? A las semillas. Ahí lo almacenan, pues. Y entonces, estos en forma de soluciones van por los tubos. Los tubos leñosos le llamamos acá en el xilema, y acá los tubos cribosos hablamos en el floema. Aquí van desde las hojas, lo llevarán hacia otras partes, a las zonas de reserva, como hemos dicho, ¿no? A través de esos tubos cribosos. Y acá le llamamos a través de tubos leñosos.
Seguimos. Aquí, ¿dónde encontramos el floema y dónde encontramos el xilema? ¿Qué conduce el xilema y qué conduce el floema? A ver. El problema la savia elaborada. El Y xilema el la xilema, El agua. el, xi- El agua. el agua y las sales minerales, ¿no? Ujú. Ya. A esto le llaman la savia, para la savia elaborada de la fotosíntesis. Y este le llaman la savia bruta, que es el agua y las sales minerales desde el suelo hacia todas partes de la planta, ¿no? Pero ¿dónde están esos tubos? Esos tubos están por acá, casi al centro del tallo, ¿no? Todo este es un tallo cortado, ¿no? Y el floema está más, casi por encima del xilema. El xilema está más interno y el floema está un poquito más externo, ¿no? Y la epidermis será todo esto, la parte externa, ¿no? Como la cáscara que le llamamos nosotros, ¿no? Del tallo. Bien, acá tienen que saber diferenciar qué tubos hay acá, acá también, qué tipo de tubos hay, qué conduce, qué sustancias, aquí también, qué sustancias, de dónde a dónde llevan. Esto tienen que analizar, comprender, entender ustedes, ¿ya? Seguimos. Ahí está. Seguimos con los leñosos, que son los tejidos conductores o vasculares, le llamamos, en general, ¿no? Aquí están los xilemas, el xilema, o también vaso leñoso le llaman. Transportan el agua, llamada también savia bruta, el agua más las sales minerales, ¿no? Lo llevan, ¿no? Lo llevan ascendentes, o sea que sube, ¿no? Desde la raíz al tallo y a las hojas. Esto está bien clarito. Del suelo lo llevan hasta las hojas, ¿no? Y el floema está conformado por los vasos liberianos, transporta el alimento ya elaborado, por eso le llaman la savia elaborada, producto de la fotosíntesis, ¿no? Lo llevan desde las hojas hacia las zonas de reserva de la planta, ¿no? A otras partes de la planta, para almacenar ahí las sustancias elaboradas, ¿no? Entonces, diremos, el xilema y el floema son tejidos complejos, conformados por varios tipos de células. A ver, seguimos con el xilema. El xilema, hemos dicho que puede tener células alargadas y paredes muy gruesas, pero pueden tener células muertas. En algunos casos también pueden tener células vivas, pero generalmente ya van obteniendo células muertas. Y dentro del xilema hablamos de las traqueidas y las tráqueas. Dentro del xilema tenemos las células alargadas que acaban en punta uniones oblicuas, engrosadas, para permitir el paso de la savia. Aquí sería la savia bruta, ¿no? Las traqueidas son más cortas, son células más cortas y de mayor diámetro, o sea, son más gruesas, ¿no? Y forman los vasos leñosos, ¿no? Ambos son vasos, traqueidas y tráqueas, sino que estos son más delgados, más alargadas. Y aquí tenemos más gruesas, mayor diámetro, dice, ¿no? Y las leñosas. Ahora, el floema. El floema también está formado por células alargadas, pero están vivas, dice. No es como el xilema. El xilema generalmente tiene células muertas. A ver, acá los extremos de cada célula sufren perforaciones llamadas cribas. Cribas o cribosas también le llaman, placas cribosas, ¿no? El citoplasma de la célula permanece, aunque algunas veces desaparecen algunos gránulos, algunos orgánulos, dicen, ¿no? Ahora, se colocan detrás de otros formando vasos cribosos o liberianos. No se olviden, los vasos
del floema, llamados también vasos cribosos o vasos liberianos o tubos también lo podemos llamar, ¿no? Y estos son los que conducen la savia elaborada, ¿no? Producto de la fotosíntesis. Aquí pueden observar, estos son los vasos leñosos. Aquí tenemos las traqueidas, estructura del xilema, ¿no? Cuando hablamos del xilema estamos hablando de los tubos leñosos o vasos leñosos también, que van a conducir las sales minerales, el agua, en forma ascendente, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, todo hacia arriba. Desde el suelo a todas partes de la planta, ¿no? Ahora, observen cómo son los tubos en la parte interna. No son completamente lisos, ¿no? Siempre hay como escalones acá, como escalera. Tiene que ir pasando de un compartimento a otro compartimento. Observen, ¿eh? Cómo va pasando el agua. No pasa directamente fluido, ¿no? Sino va haciendo en forma de escalas. Va escalando así. Ahora, imagínense ustedes un árbol más grande, ¿cuántos metros puede medir? El árbol más grande del mundo. 20, 30, 40. A ver, 40. ¿qué dice? 30. ¿Alguien dice más? 40. ¿Alguien dice más? 40. Nada más. 60, Nada más. 60, No hay más. Mide más, profesor, algo de, pues, hasta 100 metros. 80. Porque yo tengo en mi chakra un pino que es altísimo, altísimo y es grande. ¿Cuánto puede medir? Ay, no lo puedo creer, pero es más de 50, se podría, algo de 60, A ver, 70 a ver. más. 115. 115. 115, profesor. 115. Claro. 115. Hay árboles que están midiendo a 115 a 120 más o menos. Se aproximan a 120 metros de altura. Las secuoyas son árboles muy grandes. Eso deben estar en Asia o pues en Norteamérica, o en algunas selvas. Son árboles muy grandes. Ahora imagínense, ¿cómo harían esos árboles para que suba el agua desde el suelo a 115 metros, 118 metros de altura? Imagínense, para que sube el agua. ¿Cómo es posible que pueda subir el agua por esos tubos tan pequeñitos y tan alto, ¿no? Casi 120 metros de altura. ¿Cómo hace, no? ¿Cómo sube el agua? Por eso tiene que tener estos compartimentos. Aquí ven un compartimento, ¿no? Aquí hay uno, pero no está directo, sino acá aparece al lado otro. Y así sucesivamente va apareciendo compartimentos, ¿no? Para que vaya escalando el agua. Ahora, el agua tiene que tener una fuerza también para que suba. Tiene que tener presión. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla para que suba el agua tan alto, ¿no? Tan alto. Bueno, aquí tenemos los vasos leñosos del xilema. Y aquí tenemos traqueidas, células muertas. Todos estos son los leñosos, ¿no? Del xilema. Observen cómo son los compartimentos internos. Tiene algunos dicen tabiques, sin tabiques dice acá, pero tiene esos compartimentos, ¿no? Para que vaya escalando el agua. ¿Sí? Aquí hay un compartimento, sigue pasando, aquí están los tubos que tiene que subir el agua por ahí, ¿no? Acá el floema. El floema también parecido, ¿no? Pero acá tiene unas cribas. Esto le llaman placas cribosas. Acá tiene como una placa y dentro de esta placa ven unos agujeritos, unos agujeros. Y por ahí pasa también ya la
la savia elaborada, ¿no? Tiene placas acá. Los tubos no son completamente, ¿cómo le puedo decir? Libres, lisos internamente, ¿no? Tienen sus placas acá. Por eso le llaman tubos cribosos. Y aquí estamos hablando ya del floema que conduce la savia elaborada. Aquí igual, ¿no? Los tubos cribosos. A esto le llaman criba dice acá. Los compartimentos. Y ahí terminamos. Esto de acá, vayan estudiándolo para debate, igual que hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Recuerdan? Yo le voy a indicar después cuáles serían los temas para cada grupo. Pero todos deben ir estudiando todo esto, ¿no? Tema de debate, cómo está estructurado, la estructura y funciones del tejido meristemático, de los tejidos parénquima, esclerénquima, colénquima, epidermis, del xilema y el floema, ¿no? Acá están todos estos. Y por aquí hay otro también, tema de debate. Este ya sería para el próximo ya. Este sería para el tejido animal. Sí, sí. Esto también anótenle, tómenle foto. Tejido epitelial, óseo, tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejidos sanguíneos, ¿no? Esto ya para el próximo. Pero pueden ir avanzando ya. Profesor. Bien, chicas. ¿Alguna pregunta por ahí? Pasamos al video. En el video ustedes lo pueden captar mejor, ¿no? Pueden adquirir más el conocimiento, más detallado también, ¿no? De repente algo a uno no lo explica bien, pero de repente el video nos puede aclarar. Vamos, chicas, anoten. Siempre anoten los puntos más importantes, ¿no? A ver. ¿Se observa? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. A veces ha ocurrido que he pasado y no lo han visto los chicos. Hoy les voy a explicar los tejidos vegetales, es decir, los que tienen cormofitas, las plantas que presentan una organización corporal de tipo cormo, con órganos especializados como la raíz, el tallo y las hojas. Son de dos tipos, los tejidos embrionarios o meristemáticos y los tejidos adultos. Nosotros vamos a empezar por los tejidos meristemáticos. También llamados meristemos, proceden de las células del embrión. Sus células conservan su capacidad de división y de diferenciación durante toda la vida de la planta y permiten que ésta crezca de manera continua. A partir de ellos se originan los demás tejidos de la planta. Las células meristemáticas son pequeñas. Su pared celular es muy delgada. Tienen el núcleo grande, pocas vacuolas y se disponen de forma compacta sin dejar espacios intercelulares. Al dividirse, originan dos tipos de células. Unas no se diferencian y siguen formando parte de meristemos y otras sí sufren diferenciación y dan lugar a los distintos tipos celulares que constituyen los tejidos adultos de la planta. Hay dos tipos de meristemos, los primarios procedentes de células embrionarias no diferenciadas y los secundarios formados por células adultas que recuperan su carácter meristemático. Entre ellos se distinguen el cámbion y el felógeno. Vamos a hablar un poco más sobre los meristemos y el crecimiento en las plantas. Excepto las hierbas anuales, las plantas presentan dos tipos de crecimiento. El primario, propio de las plantas jóvenes y de los brotes, y el secundario, propio de las partes más viejas de la planta. Cada uno se debe a la actividad de un tipo de meristemo. Los meristemos primarios, su proliferación produce el crecimiento primario o en longitud de la planta, así como la formación de tejidos adultos primarios, como el floema y el xilema primarios. Las más importantes son las apicales, que se localizan en los ápices de los tallos, las raíces y en los de las ramificaciones de ambas. Los meristemos secundarios
Forman una capa cilíndrica en el interior de los tallos y de las raíces más viejas. Sus células proliferan en sentido lateral, lo que produce el crecimiento secundario o engrosor de la planta. Existen dos tipos. El cambium se sitúa más internamente y forma los tejidos conductores secundarios, hacia el centro el xilema secundario y hacia afuera el floema secundario. El felógeno se sitúa más al exterior y origina hacia afuera el tejido suberoso y hacia adentro la parénquima cortical. Los tejidos adultos se forman por división y diferenciación de las células de los tejidos embrionarios. Según su función, hay tejidos parenquimáticos, tejidos protectores, tejidos de sostén, tejidos conductores y tejidos secretores. Empezamos a explicar los tejidos parenquimáticos, también llamados parénquimas o tejidos fundamentales. Son los tejidos más abundantes de la planta. Se sitúa entre los demás tejidos, rellenando los espacios y desempeñan diferentes funciones. Están formados por células vivas poco diferenciadas, que presentan una gran diversidad de formas, prismáticas, poliédricas, esféricas, etc., y que suelen dejar espacios intercelulares. Tienen paredes celulares delgadas y celulósicas, poseen plastos y una gran vacuola central. Según la función que realizan, se diferencian distintos tipos. La parénquima clorofílico realiza la fotosíntesis, por lo que sus células tienen abundantes cloroplastos. Se localiza en los tallos verdes y sobre todo en el interior de las hojas, lo que se conoce como mesófilo, donde se diferencian dos variedades, la parénquima empalizada y la parénquima lagunar. La parénquima de reserva almacena sustancias de reserva de diferentes tipos, especialmente almidón. Se localiza en distintos órganos, como tubérculos, raíces carnosas, semillas, etc. La parénquima acuífero almacena agua. Se desarrolla en tallos y hojas de plantas de climas secos, como los cactus. La parénquima aerífero, sus células forman tabiques que delimitan grandes espacios intercelulares donde se acumula aire. Es típico de algunas plantas acuáticas, en las que favorece el intercambio de gases. Finalmente, la parénquima vascular acompaña a los tejidos conductores. Vamos a seguir con los tejidos protectores. Recubren la superficie externa de la planta y la protegen de la desecación y de la acción de los agentes externos. Algunos también separan internamente unos tejidos de otros. Los más importantes son la epidermis, la endodermis y el suber. La epidermis recubre las partes jóvenes de la planta, hojas, tallos, raíces. Suele estar formada por una sola capa de células vivas, aplanadas, que se disponen unas al lado de las otras sin dejar espacios intercelulares. Estas células carecen de cloroplastos y las paredes celulares son delgadas. En las hojas y los tallos, la pared externa de las células epidérmicas está recubierta por una fina capa transparente denominada cutícula, formada por una sustancia lipídica llamada cutina, que es impermeable al agua y a los gases. Sobre la cutícula se depositan ceras que la hacen aún más impermeable. La epidermis proporciona protección frente a los agentes externos y regula el intercambio de gases y de agua, que tiene lugar a través de estructuras epidérmicas especializadas como los estomas y los pelos radicales. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve a través del microscopio la epidermis. Seguimos con la endodermis, que se localiza principalmente en el interior de la raíz, donde separa los haces vasculares del parénquima situado bajo la corteza. Está formado por una única capa de células vivas, cuyas paredes radiales y horizontales están recubiertas por lignina y suberina, que las impermeabiliza, formando la denominada banda de Caspari. La función de esta estructura
es regular la entrada de agua e iones desde el exterior a los tejidos conductores, ya que obliga a que el agua y las sales absorbidas por los pelos radicales de la corteza pasen a través del citoplasma de las células endodérmicas. El súber o corcho es una cubierta protectora que sustituye a la epidermis en las partes de la planta que tienen crecimiento secundario. Se desarrolla a partir del felógeno y está formado por varias capas de células muertas, llenas de aire y dispuestas sin dejar espacio intercelular. Las células mueren porque en sus paredes se deposita suberina, una sustancia lipídica que las impermeabiliza y las aísla del medio. La superficie aislante creada por el súber está salpicada de lenticelas, que son poros o grietas lenticulares llenas de células parenquimáticas vivas que se disponen desordenadamente, dejando entre ellas numerosos espacios por los que circula el aire. Así se comunican los tejidos internos con el exterior y es posible el intercambio gaseoso y la transpiración. Seguimos con los tejidos de sostén, que proporcionan resistencia mecánica a las distintas partes de la planta. Por eso están formados por células que tienen las paredes muy gruesas. Las hay de dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima aparece en las partes jóvenes de las plantas leñosas y en las partes herbáceas. Está formado por células vivas, prismáticas o alargadas, con cloroplastos y con las paredes celulares engrosadas debido al depósito de capas de celulosa que se disponen por toda su superficie y solo por algunas zonas. En función de la localización de estos engrosamientos, se diferencian tres tipos de colénquima: la angular, la anular y la lagunar. El esclerénquima se localiza en los órganos adultos que ya no crecen. Sus células en estado adulto están muertas. Tienen las paredes muy engrosadas y duras porque suelen estar lignificadas. Esto lo hace más resistente que el colénquima. Las células del esclerénquima pueden ser de dos tipos: esclereidas, que tienen formas diversas, y fibras, que son alargadas. Seguimos con los tejidos conductores. Están formados por células muy especializadas que se disponen en hilera, a modo de finísimas tuberías, y constituyen el sistema vascular, que se encarga de transportar la savia, una disolución de sustancias nutritivas, por el interior de la planta y de hacerla llegar a todas sus partes. Los tejidos vasculares son el xilema y el floema. Empezamos con el xilema, también llamado tejido leñoso. Se encarga de transportar la savia bruta, aguas y sales minerales disueltas desde la raíz hasta las hojas y los tallos verdes, donde se realiza la fotosíntesis. Hay un xilema primario que se forma durante el crecimiento primario a partir del meristemo apical y un xilema secundario originado en el crecimiento secundario a partir del cambium. Las células que componen el xilema son de dos tipos: los elementos vasculares, que se encargan del transporte, y los elementos no vasculares, que tienen otras funciones. Vamos a hablar un poco de los elementos del xilema. Los elementos vasculares son células con las paredes laterales reforzadas por depósitos de lignina en forma de anillos, espiras o retículos. Cuando completan su desarrollo, mueren y únicamente quedan sus paredes. Son de dos tipos, tráqueas y traqueidas. Las tráqueas son cilíndricas y se disponen en fila, formando los vasos leñosos. Sus tabiques transversales están perforados o faltan. Forman vasos continuos muy eficaces en la conducción. Y las traqueidas son largas y delgadas, con los extremos puntiagudos. Sus tabiques transversales son oblicuos y no están perforados, sino provistos de punteaduras, que son zonas donde la pared es muy fina. Forman vasos menos eficaces que las tráqueas en la conducción. Y los elementos no vasculares son el parénquima del xilema y las fibras del xilema.
Sus células realizan intercambios con los elementos vasculares y proporcionan sostén. Ahora vamos a pasar al floema, que también se denomina tejido liberiano. Se encarga de transportar la savia elaborada, que es una solución acuosa de sustancias orgánicas obtenidas en la fotosíntesis, desde las hojas y los tallos verdes a las demás partes de la planta. Existe un floema primario que se forma durante el crecimiento primario a partir del meristemo apical, y un floema secundario originado durante el crecimiento secundario a partir del cambium. Ambos están formados por elementos vasculares que se encargan del transporte y por elementos no vasculares que tienen otras funciones. Vamos a desarrollar también un poco más los elementos del floema. Los elementos vasculares son de dos tipos: los tubos cribosos y las células cribosas. Los tubos cribosos están formados por células cilíndricas dispuestas en fila que permanecen vivas, aunque pierden orgánulos y el núcleo. Sus tabiques, llamados placas cribosas, están engrosados y perforados. Las células cribosas son similares a las de los tubos cribosos, pero más largas y delgadas, con menos perforaciones, y los tabiques transversales más oblicuos. Ahora, como elementos no vasculares del floema, se sitúan entre los vasos del floema. Son de tres tipos: las células acompañantes, que se asocian mediante plasmodesmos con los elementos del tubo y controlan su metabolismo; el parénquima del floema, que almacena sustancias de reserva; y las fibras del floema, que proporcionan sostén. Seguiremos con los tejidos secretores. Las células de los tejidos secretores elaboran diferentes sustancias, bien de desecho como excreción, bien útiles de secreción, que son expulsadas al exterior o se acumulan en el interior de la planta. Pueden ser externos o internos. Como externos tenemos los nectarios, los hidatódos y los pelos urticantes. Y como internos, los tubos laticíferos y los canales resiníferos. Los tejidos secretores externos están en la epidermis y expulsan sustancias al exterior. Entre ellos destacamos los nectarios de las flores, expulsan néctar que atrae a los insectos polinizadores. También otro externo serían los hidatódos, situados en el ápice de las hojas, secretan agua por un proceso que se denomina gutación. Y los pelos urticantes también son tejidos secretores externos, como los que tienen las ortigas, que secretan unas sustancias irritantes que provocan por contacto inflamaciones en los animales. En los tejidos secretores internos se localizan en el interior de la planta. Los productos que elaboran se acumulan en el interior de las células o en los espacios intercelulares. Entre ellos podemos destacar los tubos laticíferos, formados por una sola célula viva, plurinuclear, alargada, ramificada y extendida por toda la planta, o por varias células cuyas membranas transversales están perforadas o reabsorbidas. En su interior acumulan un líquido blanquecino llamado látex, que es una emulsión de agua, sales, ácidos orgánicos, aceites, caucho, etc. Y también podemos destacar en el tejido secretor interno los canales resiníferos con cavidades alargadas que acumulan en su interior resina, cuya misión es defender a la planta frente a insectos, fitófagos y hongos. Están presentes en muchas coníferas. Bueno, ya hemos terminado la explicación de los tejidos vegetales. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y bueno. A ver, ¿qué dicen, chicas? Pajuelo.
Pajuelo, ¿quiere hacer pregunta? ¿O levanta la mano? Sí, pero eso hay que... Antes quería poner mi asistencia y me equivoqué. Puse la manita. No, ya. Pero sí estaba escuchando la clase y me Ya. interesó. A ver, ¿qué han comprendido de los tejidos? Hay tejidos protectores, tejidos conductores, secretores. ¿Qué más hay? También A ver, ¿qué hay han visto? el tejido de sostén, el cual es una resistencia mecánica, y encontramos a dos, que es la colénquima, la cual es para órganos inmaduros de plantas herbáceas, y la esclerénquima, que ya es para órganos adultos que ya han dejado de crecer y su desarrollo está controlado por fitohormonas. Ujú. Muy bien. Colénquima. El colénquima es para sostener, ¿no? Ayudar a sostener a la planta. Que le dé más resistencia. Resistencia y flexibilidad, profesor. Claro, para eso es. ¿Alguien más por ahí? A ver, otra chica. Ustedes son más de 60. Yo, sobre los tejidos vegetales, que pude resaltar su importancia, que es para la vida de las plantas, pues, ¿no? Que desempeñan funciones como crecimiento, protección, entre otras cosas más. Ah, bien, Junco. ¿Qué más han observado por ahí? ¿Se acuerden? El xilema, floema. Sí, profesor, el xilema nos dice que es una estructura que transporta ya sea agua o sales minerales, que es desde la raíz hasta las hojas, y el floema transporta savia elaborada, pero es desde las hojas hacia los demás órganos. Claro, muy bien. La savia elaborada. Sí, profesor. Bien. A ver, el parénquima, colénquima, esclerénquima. Hay tipos de colénquima: A ver, angular, anular y laboral. ya, esos serían las células, ¿no? Por la forma de las células. Sí. O la forma de las células, claro. Muy bien. ¿Qué más? Hay parénquimas, parénquimas, clorofilianos, hay aeríferos Reserva. de reserva que almacenan, ¿no? ¿Qué más hay? Habían como 4, creo. Y también se dice que la parénquima, pues, constituye el tejido fundamental donde se lleva a cabo las actividades esenciales para la planta, como la fotosíntesis, la respiración, eso. Claro. Eso está en las hojas blandas, en los tallos blandos también están. A ver, ¿qué más? La epidermis. En la epidermis, en los vegetales jóvenes protegen la pérdida del agua, pues están los estomas y los tricomas. Los estomas son formados por células oclusivas y la tricoma son los pelos, con funciones muy diversas, ¿no? Eso es lo Claro. que es. Bien, bien. Bien, Ricra. Ricra. A ver, ¿qué falta por ahí? El corcho. La peridermis. Peridermis. La peridermis está formado por células vivas, células muertas. No, son células Son formadas por células muertas. Muertas. Sí. Muertas que protegen las plantas. Son protectoras. Están alrededor de raíces viejas. Reemplazan la No, epidermis. también. Tuberágeno. Ya. Y los escleros, ¿recuerdan del parénquima, colénquima, esclerénquimas que tienen en los escleros?
Son células muertas y se encuentran en los tallos asociados a las hojas y sirve como refuerzo y soporte. Y son como tipo duras y tiene dos tipos, como que las fibras y la esclereida. También Células se encuentran muy, también se encuentran en las venas de las hojas o en las semillas, son las partes duras de las plantas. claro, son células muy duras, como piedra. Sí. Por eso le llaman escleros, esclereidas. Son como piedra, ¿no? Fuertes, como rocas. ¿Qué más, qué más recuerdan? Colénquima está formada por células vivas y forma alargada función y tiene soporte en los órganos que se encuentran. Claro, muy bien. Ya lo mencionaron también. A ver, los meristemos apicales, primarios o también secundarios, que le llaman, ¿no? Laterales. A ver, ¿cómo explican ahí? Los laterales los son apicales. son las que se encuentran a los lados, o sea, se encargan de engrosar los tallos. ¿Cuál? A ver. Estos son los laterales. Ah, claro, bien. Que Y pueden ser los responsables del crecimiento de las plantas. Los apicales están presentes en los extremos de la raíz y el tallo, ¿no? Muy bien. Ujú. Claro. Apicales. Apical estarían las puntas, ¿no? Las yemas, que va creciendo el tallo, se va desarrollando longitudinalmente, ¿no? Hacia arriba. En el También caso de en la los raíz. tallos. Y en la raíz, hacia la profundidad de la raíz, la profundidad del suelo, van creciendo también, ¿no? Esos son los primarios. Los primarios. Longitudinales, los otros son laterales. ¿Y los laterales cuáles serán? Los tallos. Ahí está el cambio. El cambio. El vascular. Son los responsables del crecimiento. De grosor. De grosor. Claro, por eso es lateral, pues. O sea, como que como una persona engorda. El espesor del tallo. Claro. Como una persona ya no crece, engorda, ¿no? Se vuelve más ancho, ¿no? Y en cambio los tallos también se vuelven más anchos, se engordan, son más gruesos. Es el grosor, ¿no? Por eso le llaman laterales. Muy bien, chicas. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta por ahí? ¿Qué son los tricomas, los estomas, los pelos absorbentes? Los tricomas son los pelos, los pelos absorbentes, ¿no? Que se encuentran en algunos tallos, ¿no? En las raíces. Claro. No solo son absorbentes, también pueden ser secretores. Ah, sí, también. Claro, por ejemplo, Reguladores de temperatura también. También reguladores de temperatura. Ahí serían los estomas. Los pelos secretores, por ejemplo, la ortiga, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han agarrado la ortiga? Sí, tiene una espinita como que pica ahí. Ahí segrega una sustancia que se llama el ácido fórmico. El ácido fórmico. Ese ácido fórmico también emiten o segregan las hormigas. Cuando le pica la hormiga es igual como que le pica cuando le inyecta también ese ácido, las ortigas. Por eso es un escozor bien fuerte, ¿no? Son unas sustancias, un ácido. Segregan también. Profesor, por acá por donde yo vivo, bueno, nosotros no le decimos como nombre, como usted lo llama, sino le decimos ishanka. Y bueno, a veces lo utilizamos para cuando a una persona le duele por decir la espalda o la mano, lo subamos con eso. Ya después de una hora lo calma su dolor. Sí, también tiene fines curativos, ¿no? Medicinales. Sí, es cierto.
Sí, las plantas pueden tener bueno, toda planta, todo organismo tiene su nombre científico, que es uno solo, que se conoce a nivel mundial, ¿no? Pero ahora como cuando se dan los nombres comunes, en ciertos lugares pueden tener, esa misma planta puede tener una infinidad de nombres, ¿no? Como dices tú, la ishanca, la ortiga. En otros sitios tendrán otros nombres, por decir en Brasil de repente tiene otro nombre, de repente en Ecuador otro nombre, en el norte del Perú otro nombre, en el sur del Perú otro nombre, y así. Los nombres comunes o nombres vulgares también le llaman, ¿no? Hay una infinidad de nombres que se le da a una sola planta, ¿no? Pero también tiene un nombre científico. Muy bien, chicas. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Los tubos cribosos, los tubos leñosos. ¿Con qué células están? ¿Vivas, muertas? Los leñosos están con células muertas alargadas y los ribosos con vivas. Sí, muy bien. 9:30. Ay, chica, ya estamos en la hora, creo, ¿no? Sí, profesor. Ya, ahí nos quedamos, chicas. Sí, sí, pasado, y de repente le están esperando a los otros profesores. Sí, tenemos otra clase. Tienen clase. Gracias, profesora. Gracias, maestro. Ya, nos vemos. Hasta luego. Vayan estudiando. Hasta luego, profesor. Ya. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Vayan estudiando. Y el video que usted graba lo puede enviar al Drive.